Tienes que trascender en ciertas cosas en tu vida para hacerte consciente. A ninguno de nosotros nos enseñan leyes universales como la ley de la atracción, el dharma, causa y efecto, el karma. Todos sí conocemos un poquito la ley de la gravedad. El desconocimiento de las leyes universales no te exime de cumplirlas. Empecé a conocer y entender las leyes universales, pero empecé a jugar con ventaja, porque empecé a aplicarlas a mi favor. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. En algún momento de mi vida me puso a estar al término de la muerte en la cama de un hospital por un exceso de trabajo y de estrés que me provocó un aneurisma cerebral. Aquí en Estados Unidos, actually, fue. Y fue esa parte en la que despertar en la cama de ese hospital, encontrarme con un neurólogo que me estaba diciendo, no sea lo que sea que te dediques, no te conozco, pero si no le bajas a la mitad, a lo que sea que te dediques, la próxima no haces el cuento, porque muchas personas no despertaron de la cama de ese hospital con lo que a ti te ocurrió. Y recordar que en ese momento mi hija Valentina tenía 1 año de nacida y que estuvo a punto de perder la vida por una creencia, que era la creencia de que para tener éxito en la vida había que trabajar muy duro. Y sí hay que trabajar muy duro, pero más que duro, inteligentemente. Total. Fue lo que aprendí. Y fue como ese despertar de decir, hacerte preguntas incómodas. Yo llegué a hacerme 2 preguntas incómodas que lo cambiaron todo para mí. Y si algo les puedo compartir a ustedes, estimados oyentes de este podcast, es, recuerda que nadie nunca va a venir desde afuera a hacerte la pregunta incómoda. Si tú realmente quieres tener esa vida de tus sueños, si quieres lograr todo eso que tanto deseas, más te vale empezar a preguntarte lo antes posible si te funciona sostenerte en la identidad que hoy puedas tener. Porque yo descubrí que la identidad que yo había, los pilares que conformaban mi identidad eran unos pilares erróneos, donde todo lo que existía era eso que te acabo de compartir. Queja, culpa, crítica, apatía, avaricia, envidia, rencor, odio, remordimiento. Y fue como preguntarme, ¿te funciona, Joel Sardiña, seguir siendo esta persona? Ser un envidioso, un rencoroso, un odioso, un apático. ¿Y qué pasaría si te das el permiso de cambiarlo? Hacerme esas 2 preguntas empezaron a marcar un antes y un después en mi vida, porque empecé a buscarle un sustituto a todas y cada una de las cosas negativas que encontré en mí. Por ejemplo, la envidia la cambié por reconocimiento, admiración y agradecimiento. Y me encontré, imagínate, Jordi, que yo te envidiara a ti. O sea, tú eres una persona muy exitosa y yo sin conocerte veía todo tu éxito y lo único que hacía o que brotaba de mí era ese sentimiento de envidia, ¿verdad? Y entonces era como elegir cambiar y decir, yo me voy a acercar a esas personas que en algún momento envidié. Y cambié envidia por reconocimiento, en este caso admiración y agradecimiento. Y fue como, Jordi, ¿cómo estás? No sabes, hermano, cuánto te agradezco, cuánto te admiro y cuánto directamente, o sea, reconozco todo lo que has logrado. Y tú que no me conocías me decías, pero ¿me reconoces? ¿Me admiras y me agradeces? ¿Por qué? Jordi, te reconozco y te admiro porque has logrado todo lo que algún día soñé. Y te lo agradezco porque que tú lo hayas logrado me deja saber a mí que yo también lo puedo lograr. Fue como romper muchos paradigmas de una sola por el solo hecho de hacerme esas 2 preguntas. Y empecé a ir dejando fuera de este ser físico. Ahí yo digo que se murió el usurpador. Y enterré el usurpador que vivía dentro de mí y empecé a construir una nueva identidad con unos pilares muy diferentes. Desde el amor, desde el reconocimiento, desde el agradecimiento. Y mi descubrimiento más grande desde que empecé a hacer esto es que mientras más le agradecía a las personas por las cosas, la vida me daba más razones para estar agradecido. Mientras más admiraba y reconocía a las personas, la vida me daba más razones para ser reconocido, para ser admirado. Y ha sido como un cambio, una transformación total. Total, o sea, ha sido o sea, te has reprogramado Totalmente. totalmente. Entonces, claro, has pasado, hablamos de un nivel de conciencia muy bajo, de odio, de avaricia, de rancune, etcétera, etcétera, a pasar a un nivel de conciencia mucho más elevado, en donde fluye el amor, la conexión es distinta y tal. Y lo bonito de todo esto es precisamente lo que dices, de que lo que atraes cuando estás en esa vibración, totalmente distinto. Es que Jordi, a ver, tú eres consciente de esto y tienes que trascender en ciertas cosas en tu vida para hacerte consciente. A ninguno de nosotros nos enseñan leyes universales como la ley de la atracción, el dharma, causa y efecto, el karma. Todos sí conocemos un poquito la ley de la gravedad. Y de hecho yo hablo mucho de esto en mis conferencias porque a mí me cambió la vida.
hay una frase muy común que se aplica para las leyes terrestres, las leyes creadas por el hombre, y es el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. ¿Has escuchado, sí o no? Sí, sí, total. Y esa frase aplica para, tú vienes en exceso de velocidad por esta calle ay, disculpe oficial, te paran, vienes a 80 millas y en una zona de 35. Ay, es que no sabía que aquí era, ok, y lo que te dice el policía es, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Lo que yo encontré en esa frase es que es aún más poderoso en las leyes universales. El desconocimiento de las leyes universales no te exime de cumplirlas. Y cuando yo entendí cómo han fungido desde el día uno que llegamos a este mundo, las leyes universales, cómo, o sea, ejercen un peso muy grande sobre todos los seres vivos en este planeta. Y aunque no la conozcas, no significa que, o sea, no la vayas a cumplir. Y directamente empecé a conocer y entender las leyes universales, pero empecé a jugar con ventaja, porque empecé a aplicarlas a mi favor. Qué bueno. Como por ejemplo la ley del karma. Yo era esa persona que siempre iba criticando, hablando y culpando a los demás y deseándole o envidiando a los demás. Y no entendía que por la ley del karma, mientras más sentía eso hacia otras personas, era lo que la vida me mandaba de vuelta para acá. Total. Entonces, que todo lo malo que me había sucedido en la vida yo lo había traído por la ley de la atracción. Total. Que todo, o sea, que es de iluso y de soñador pensar que puedo tener un resultado diferente sin tomar acciones diferentes por la ley de causa y efecto. Y entonces empecé a volverme un adicto de aprender y de conocer y de entender cómo funcionaba el mundo y sobre todo cómo personas que habían trascendido en este mundo y que habían logrado en el plano físico trascender en su mente, lograban cosas extraordinarias y era como ir por la vida en modo una alfombra mágica. Hoy te digo que estoy empezando a sentir lo que es ir por la vida en una alfombra mágica, porque es ese sentimiento en el cual aprendí, yo lo digo en todos lados, a mí los libros me cambiaron la vida. Hay un libro que también me cambió de mil maneras y se lo recomiendo a todos los oyentes de este podcast, que es Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Cuando yo aprendí a no tomarme las cosas personales, cuando yo entendí que si hablaban mal de ti o te criticaban o te culpaban, decía más de la persona que lo decía que de ti mismo. El problema no es lo que te digan, es cómo tú te lo tomas. El problema desde lo que te juzga es que tú te lo creas. Y ahí es donde directamente empiezas a trascender. Cuando te están insultando, te están ofendiendo, te están diciendo mil cosas y tú te lo tomas con una sonrisa, cuando tú le dices, te entiendo, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, te comprendo. Y es como creas una coraza, un escudo en el que tu basura no entre en mí. Tu basura es tu basura, es lo que tú tienes para dar, eso no soy yo. Pero llegar a ese estado de conciencia te permite, o sea, empiezas a sentir que, wow, Claro. como que nada ni nadie puede herirme, No. nada ni nada puede hacerme daño y no importa lo negativo, lo malo que pueda hacer la situación en el momento, yo elijo sacar lo mejor de ella, elijo vibrar de la mejor manera y desde ahí empiezas a traer cosas maravillosas. Total, eso me lleva a un punto muy interesante que quería hablar contigo, que sin querer hemos ido a parar ahí, que es el tema de la riqueza, ¿vale? A mí la palabra riqueza es una palabra que me encanta porque tiene como un doble significado. Es una palabra así ambigua, que digo yo, ¿no? Que por un lado es la riqueza inmaterial y por el otro es la riqueza material, ¿vale? Más de los valores, más espiritual, más de la trascendencia. Y por otro lado más la material, ¿no? La económica, por decirlo de algún lado, ¿no? Que una no exime la otra, pero bueno, es una palabra ya ambigua. Entonces, o sea, sin quererlo, claro, cuando tu nivel de conciencia va aumentando y vas atrayendo otras circunstancias, te lleva también a una determinada riqueza, ¿vale? Entras en un mundo de la inversión también, te pones a aprender a invertir y te conviertes en una persona que es un referente mundial en el mundo de la inversión. Y te dedicas a la bolsa de Wall Street, creas tu método, creas tu escuela, tienes miles de alumnos ya por todo el planeta con testimonios, con ejemplos de 50% de millonarios. Bueno, una locura lo que estás consiguiendo con estas personas. Pero claro, lo más bonito, que lo hablábamos antes, es lo que se tiene que convertir la persona para llegar ahí, porque tiene que aumentar ese nivel de conciencia. Entonces, la consecuencia es el dinero, pero hay un camino ahí para llegar ahí, ¿verdad? Fíjate que qué palabra, o sea, qué poderoso lo que dices por una razón, porque yo siempre supe que había algo más. Yo llegué a este país y si hay un país que realmente le muestra a cualquier ciudadano del mundo, o incluso si te nacionalizas acá, y sobre todo un inmigrante llegar a este país y ver tanta opulencia y tanta abundancia, tú dices, wow. Y ver tantas personas en este país tan opulente y tan abundante que también pasan una gran miseria y necesidad.
y que viven día a día y que viven cheque a cheque y que no les alcanza y que están con la cuenta sobregirada y que están con sus tarjetas sobregiradas. Yo era esa persona. En algún momento en este país estuve con mi cuenta sobregirada, con números rojos y negativos y con mis tarjetas al límite, porque directamente entré en el mismo ciclo en el que entramos todos los latinos. Lo primero que como latino, cuando tú llegas a este país, te dicen, si conoces a alguien o un amigo, aquí hay que trabajar. Y es ese concepto de, tú llegas desde haberte ganado la vida toda la vida trabajando duro por dinero y llegas aquí exactamente a hacer lo mismo, a trabajar duro por dinero. Y yo empiezo a trabajar duro por dinero, gracias a Dios, con la venta de un negocito que tuve en Ecuador, pude llegar y poner aquí, desde que llegué, desde mi inicio, mi primer negocio, que fue un negocio de transporte de autos. Y fue como que empezar a vivir lo que es el sueño americano, que no es más que trabajar todos los días, horas ilimitadas y no tener vida para llegar a fin de mes, para ir mejorando levemente tus estándares de vidas. Pero yo veía la opulencia, yo veía la abundancia, pero no era para mí. Y yo empiezo a relacionarme, empiezo a tener clientes que tenían megamansiones en los Hamptons, en Long Island, megamansiones en Palm Beach. Mi negocio era de camiones, transportaba autos por todo el país, sobre todo en la costa este, era mi ruta principal. Y daba un servicio que era de puerta a puerta. Y yo le retiraba autos a clientes que eran multimillonarios, que, o sea, solamente con uno de los autos que yo transportaba podía comprar 3 o 4 camiones como que yo tenía, que transportaba los autos. O sea, aquello era una locura. Yo decía, ¿de dónde sale tanto dinero? O cómo esta gente gana tanto dinero, porque yo no los veía trabajar. Yo los veía que tenían, le entregaba un auto a una mansión en Nueva York y se le entregaba una mansión en West Palm Beach o en Palm Beach, y eran mansiones de millones y millones. Yo decía, ¿de dónde sale tanto? O sea, si algo tuve yo, y creo que por eso estoy donde estoy, es la curiosidad de siempre preguntarme y hacerme preguntas y preguntas. ¿Por dónde? En Cuba hay un dicho que es, ¿por dónde le entra el agua al coco? O sea, ¿cómo llegó el agua dentro de ese coco? Entonces, yo quería saber, y realmente en mi negocio empecé a marcar un factor de diferenciación muy grande por el tipo de servicio que daba. Y empecé a ganarme la confianza de algunos clientes, y la confianza en el sentido de que daba un servicio tan express y tan muy bien hecho que en ese momento, en la ruta que yo hacía, ninguna empresa lo hacía. Y eso me llevó a marcar un factor de diferenciación en el sentido de que el boca a boca empezaron a recomendarme mucho y llegar a cada vez personas más importantes, que un servicio de un transporte de auto de Long Island aquí, otra empresa lo hacía en 4, 5, 6 días y nosotros lo hacíamos en 24 horas. Por esa creencia de mientras más trabajo, más gano. Y me gané el permiso de que una de esas personas, que después para mí se convirtió en un mentor de vida, me hiciera muchas preguntas. Esto era un señor, él era judío, en ese momento típico de los otros latinos, juzgar a las personas sin conocerla. O sea, yo etiqueté a ese señor de todo menos de lo que era. Un señor con una gran humildad, un gran corazón, era puro amor ese señor y me dejó muchas enseñanzas de vida. Pero lo que más le voy a agradecer toda la vida al señor John es que gracias a él yo supe lo que era la Bolsa de Valores de Nueva York. Y para mí él fue una inspiración, porque ese señor vivió una vida extraordinaria, o por lo menos lo que yo percibí por primera vez, era la mansión donde le retiré los autos en los Hamptons en Nueva York, costaba muchos millones de dólares, donde le dejé los autos en Palm Beach costaba muchos millones de dólares, tenía un jet privado, tenía unos autos que aquello era un espectáculo, entonces era como una vida envidiable, ¿verdad? Y como es lógico, mis sentimientos, aquella identidad que vivía dentro de mí del usurpador, yo era un envidioso y yo envidiaba todo aquello. Y no se me olvida nunca que él me hace muchas preguntas a mí y me empieza a preguntar cómo es posible que yo diera el servicio de la manera que lo daba si por muchos años nunca habían dado un servicio así. Y me hace muchas preguntas y yo entendí que me había ganado el permiso de hacer una pregunta. Y la pregunta que le hago fue, ¿a qué se dedica usted, señor John? Esperando honestamente una más respuesta, me sorprendió su respuesta y me compartió que parte de su historia, que él había levantado un gran capital a través de los bienes raíces, pero que eso solamente constituía el 20% de sus ingresos, que de hecho lo había heredado la parte de bienes raíces, buena parte de su papá, pero que lo que realmente lo había llevado a ser un referente y en abundancia en inversiones habían sido las inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que era su pasión. Y esa semillita y esa espinita se sembró en mí, y desde ahí fue como un despertar y un renacer que me llevó a querer conocer el mundo de las inversiones. Tuve que atravesar y pasar por 9 academias de inversión. Me caí muchas veces porque quebré 4 veces quebré, porque me llené de una gran cantidad de información de relleno, información basura. El mundo de las inversiones puede ser un vasto océano donde puedes sumergirte y ahogarte ahí abajo y no salir nunca, porque
todo el mundo te cuenta una historia, todo el mundo te da una versión, todo el mundo te dice, prueba mi método, prueba mi plan, pero al final todo el mundo te dice mucho y te muestra muy poco en cuanto a resultados. Y fue como que hoy doy gracias por todas las academias por las que pasé, porque les agradezco infinitamente o sea, me llené de tanta información de relleno que hoy sé lo que no tengo que hacer nunca más. Claro. De esas 4 quiebras aprendí lo que nunca más debería hacer. Y como hoy, desde esta nueva identidad, vibro de que todo lo bueno, o sea, todo lo que sucede en mi vida es para mí, aunque todo vaya en mi contra, hoy sé que de todo eso malo, saqué cosas muy buenas. Y de esa frustración de haber quebrado 4 veces, también surgió el deseo ardiente de lo voy a lograr no matter what. Si este señor, porque para mí conocer su historia lo marcó todo, el señor era sobreviviente junto con sus padres del Holocausto. Wow. Cuando yo lo conozco, típico, tú conoces a una persona exitosa, no sabes de dónde viene, no sabes lo que le tocó pasar para llegar ahí, y ya tú lo ves en su flor de éxito, en su luz de éxito, tú dices, wow, qué suerte tuvo, típico de nosotros los latinos. Y yo, wow, qué suerte ese señor multimillonario, todo lo que tiene. Pero a mí lo que marcó, para mí lo que marcó o sea, mi punto de decir, si él pudo, yo también lo voy a lograr, fue precisamente conocer su historia. Saber que sus padres habían escapado de un campo de concentración de Hitler y que él había nacido en ese entorno y en ese contexto y que sus padres habían llegado a este país sin nada. A mí no se me olvida porque él, de una manera muy paradójica, como lo dice, es: mi papá llegó con una gran fortuna a este país, el equivalente a $20 en el bolsillo. Fue como 3 cachetadas sin mano, como decirme a mí mismo, ¿qué historia te estás contando, yo, Sardinha, si tú no llegaste a este país con $20 en el bolsillo? Tú llegaste con dinero suficiente para poner un negocio y tienes un negocio. Y si estas personas llegaron sin nada, yo ya han creado un imperio que te impide a ti también hacerlo. Entonces fue como conectar con la historia de ese señor, solamente, te lo juro, de no haber sido por la historia, porque cuando él a mí me cuenta bolsa de valores, yo busco la definición de lo que era la bolsa de valores y yo veo precisamente que era un mundo muy complejo, o al menos eso mostraba la definición. Y conocer su historia y después mostrarme que esa definición no podría estar más lejos de la realidad. Y por eso es que yo creo que este movimiento tan bonito que es Invested Academy hoy le está cambiando la vida a tantos latinos por una razón. Porque yo desarrollé, primero para mí, o sea, primero yo era de la misma mentalidad que nos enseñan a todos los latinos: si tienes algo bueno, no lo compartes. Si ya lo lograste, eso es solo para ti, eso no es para nadie. Una creencia de carencia y que lo único que hace es mantenernos viviendo en la miseria más abyecta, porque al final una de las llaves y fuentes más grandes de conectar con la abundancia es dar. Y hoy lo sé que mientras más doy, más recibo. Y que si quieres ser abundante, ábrete a dar, a enseñar, a compartir, a brindar, a hacer amor. Entonces, esa parte en la que conocer su historia y conectar con su historia y entender que no era para nada difícil, pero que sí, conectando con tu pregunta, tenía que convertirme en una persona muy diferente si quería tener éxito. Tuve que matar al usurpador que vivía dentro de mí, dejar la adicción que había generado a ser quien yo era y empezar a construir sobre pilares sólidos, y esos pilares sólidos los encontré en los libros. Libros como El hombre más rico de Babilonia, Los 4 acuerdos, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Wow. Ese libro me cambió la vida. El secreto faltante, de Joe Vitale. Solo una cosa, de Gary Keller. La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattel. Cómo hacerse rico sin preocupaciones y las leyes del éxito, de Napoleon Hill. Cómo hacer amigo e influir sobre las personas, de Carnegie. Es como que ya me he convertido en una biblioteca ambulante. Ya he leído más de 300 libros y no paro. Hoy, te lo digo y no me da pena decirlo, hoy me he convertido en una persona adictiva. O sea, soy adicto, pero al aprendizaje. O sea, me pasa lo mismo a mí. tú me invitaste aquí y yo dije, yo por eso lo he hecho, de aprender de Jordi, y quiero estar ahí. O sea, sentado conversando hace un rato, he aprendido mucho de todo lo que comparte. O sea, es como esa hambre de aprender. Sí. Pero fíjate qué cosa tan en nuestra herencia cultural, a todos nos enseñan: ver universidad, o tengo un título universitario para que seas alguien en la vida, prepárate, ser mejor, estudia, pero después todo el mundo sigue en la carrera. Después que terminas de estudiar, bueno, ahora a trabajar, ya no hay más nada que aprender. Y es como que te estancas. Y yo por muchos años estuve estancado porque paré de aprender. Y hoy lo sé, que lo tengo claro, que si no quieres parar de crecer, no puedes parar de aprender nunca. Y que puedes aprender de un niño, puedes aprender del chef, del bartender, de cualquier persona.